Hello, this is Mike speaking. This is Julio Sanchez, Secretary Pompeo. Welcome to our country. Julio, thank you. It's great to be here. It's great to be back. Okay, we don't have too much time, so let's do it. The peace agreement with FARC was supposed to have an impact on drug trafficking and coca crops. Numbers are not good, are increasing in both cases. Colombians think that we have lost the war on drugs. What is next? The aerial spraying? Well, look, it's important. I was with President Duque this morning talking about this very issue. It's important that we continue to do everything we can to reduce both the coca crop as well as to interdict cocaine that's traveling from here to the United States and around the world. I watched and listened to President Duque. He talked about their plan. Last year they eradicated almost 100,000 hectares of coca. It's clearly not yet enough. There's clearly more work yet to be done, but that's the hard work, that's the effort. I'm confident the Colombian people are supportive of that. The United States is prepared to do all that we can to help them achieve that mission. It's important for our relationship, it's important to the people of the United States, and most importantly, it's important to the people of Colombia. We're all successful in that. Mr. Pompeo, you just had a meeting with Juan Guaidó. The opposition in Venezuela is fractured. It is reasonable for the United States to keep supporting Juan Guaidó if the opposition that he leads is divided? Well, I came into the administration 3 years ago when the opposition was intensely divided. Since then, I've seen a fundamental transformation. And importantly, Juan Guaidó just this past couple of weeks was reelected as the duly elected leader of his country. The United States recognizes him as such, so do some 6 or so countries. He's the leader of Venezuela. Maduro is relegated to trying to use colectivos and terror to harm his people. Now 1.6 million of them living here in Colombia. This is a devastation that has been wrought on the Venezuelan people by Maduro. In the United States, Europeans, South American countries, I was just with a big group of them today, all continue to support the Venezuelan people and their duly elected leader, Juan Guaidó. How strong is the information that the American intelligence has about the presence of Hezbollah in Venezuela? Well, I don't talk about particular pieces of intelligence, but make no mistake about it. We have the threat of Hezbollah not only in the Middle East, but in South America as well. This is a real threat. It poses a real challenge to the people of the country. And today you had gathered a dozen plus leaders from all across Central and South America and from the Caribbean, all working together to develop systems and processes and intelligence sharing operations such that the threat for not only from Hezbollah but all other terror groups can be mitigated. The United States just extended Exxon's license to seek oil in Venezuela. Couldn't this be seen as a contradictory with the economic sanctions applied to the Maduro regime? We have, alongside many of our partners, implemented a strategy that has weakened Maduro. We continue to develop that strategy. We continue to work to make sure that we've got it just right. We've imposed a number of sanctions. We've developed a coalition that is united in opposition to Maduro. Individual decisions that we make are constantly subject to review. We want to make sure that we get it right. We want medicine and food to be able to get to the Venezuelan people, but we want to deny the regime, the Maduro regime, the capacity to continue to inflict this terrible humanitarian crisis that they inflicted on the Venezuelan people. We continue to be hard at it. It continues to be an important priority for the United States as well as for those dozens of other countries. Military intervention is still in the agenda? Presidents may answer that time and time again. We're doing everything we can to resolve this in a way that is peaceful and reflects what the Venezuelan people want. They just want a chance to feed their families, to take care of themselves, to not be under the boot of Maduro. They want a free and fair election. Our aim is to deliver one for them. On January the 1st in Illinois starts the legal recreational marijuana sales in one day. In the first day, they sold $3.2 million in marijuana.
What do you think that marijuana could be legal in Colombia? I'll leave that to the Colombian people. I'll leave U.S. domestic politics to them. I'm America's foreign secretary. I've got an awful lot on my plate. Mr. Pompeo, last question. How do you see the government of President Duque doing with the implementation of the peace agreement with FARC? From the way the United States observed this, we leave these domestic issues to the people of their country. What we care deeply about is that we have a good working relationship with the Venezuelan people and its leadership. We have that today with President Duque. Where we find terror, where we find work that our teams can do to assist the Colombians in securing their own people, we're aiming to do it. So we work, our law enforcement teams help them. Just this past weekend, the Colombian Navy did remarkable work to help the United States when it had a terrible tragedy here in the region. These are the kind of relationships that are so central, so important to delivering better outcomes for both the American people and for the Colombian people, and we believe we have a wonderful partner with this administration here in Colombia. Mr. Pompeo, thank you very much for this interview. We will try to find a longer time to speak with you with several items, but we know that your agenda in Colombia is very busy, and I appreciate... I would love that, Julio. Thank you so much for your time today, sir. Thank you, Mr. Pompeo. Good trip. Bueno, thank you, sir. So long. Iniciaba esta conversación entre Julio y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre un tema fundamental en las relaciones bilaterales, los cultivos de coca y el narcotráfico, si el acuerdo de paz ha logrado tener o no un impacto real en este sentido, y si lo que sigue es... volver a la aspersión aérea porque los números no parecen ser los mejores. El secretario Pompeo dice que aunque hay que hacer mayores esfuerzos, que queda un gran camino por recorrer. Él tuvo la posibilidad de conversar ayer con el presidente Iván Duque sobre cuál es el plan del gobierno colombiano en términos de impactar en el narcotráfico y los cultivos de coca. Hay que seguir decomisando y hay que seguir buscando mecanismos para disminuir la cantidad de hectáreas, si bien el gobierno colombiano aseguró que durante 2019 se pudieron erradicar cerca de 100.000 hectáreas. Esto es lo importante para los Estados Unidos, colaborar y hacer todo lo posible para lograr esta meta. Luego conversaron sobre Venezuela y Juan Guaidó, una oposición fracturada que ya no respalda en su totalidad a Juan Guaidó como presidente interino de ese país, y le preguntaba a Julio, al secretario Pompeo, si es razonable para los Estados Unidos sostener el apoyo a Juan Guaidó. En ese sentido, el secretario dijo que hace 3 años, cuando él llegó al Departamento de Estado, la oposición estaba mucho más fracturada y lograron aliarse todos en torno a la figura de Juan Guaidó, y ahí ha habido una transformación en la oposición venezolana. Hace un par de semanas incluso se lo religió a él como el líder de su país, al ser el presidente de la Asamblea Nacional, y Estados Unidos y más de 50 países alrededor del mundo están apoyando a Juan Guaidó. Lo que se busca es debilitar al régimen de Maduro, de quien dice utiliza los colectivos para intimidar y aterrorizar a los venezolanos. También habla de lo que ha implicado la cantidad de venezolanos que han salido de su país y han ingresado a Colombia. Cerca de 1.6 millones de esos ciudadanos están hoy en nuestro país, y los Estados Unidos continuará con sus aliados en Europa y en Sudamérica en su tarea de apoyar a Juan Guaidó en contra del régimen de Nicolás Maduro. Luego también comentaron la presencia de Hezbollah en Venezuela y los reportes de inteligencia que sugieren que esto sería así. Si bien el secretario Pompeo no entra a comentar cuestiones de inteligencia directamente, sí quiere dejar muy en claro lo que representa la amenaza de Hezbollah en América Latina y en el mundo entero, más allá del Medio Oriente, y sobre todo dice que hay una lucha conjunta en la comunidad internacional en contra de Hezbollah y de los grupos terroristas. Ayer en Naciones Unidas se reunieron varios países para comentar estrategias y para crear planes de acción para combatir el terrorismo en el mundo. Luego también, hablando de Venezuela, Julio le preguntaba por esta extensión que se hizo a Exxon en su licencia para poder buscar
petróleo en Venezuela. Y le preguntaba si de alguna manera no parece contradictorio con la política exterior que ha llevado Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Y dice que hay una estrategia conjunta entre Estados Unidos y sus aliados para debilitar al régimen de Maduro. Esa estrategia sigue en pie. Y por otra parte, pues hay decisiones individuales que toma el gobierno de Estados Unidos que están sujetas a constante revisión. Pero que la coalición internacional que hay en contra del régimen de Maduro, que le hace oposición, sigue en pie, siguen trabajando para lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Estados Unidos tiene intereses muy puntuales en mitigar la crisis humanitaria que dice Maduro ha creado. Lo que les interesa es que los venezolanos puedan recibir comida, puedan recibir medicamentos y seguirán trabajando en ese sentido. Luego, pues, la intervención militar, ¿es o no es una opción todavía sobre la mesa? Y dice el secretario Pompeo que el presidente Trump ha respondido muchas veces a esa pregunta, pero que aquí lo que los Estados Unidos quiere es buscar una salida pacífica para que se puedan celebrar elecciones libres y que los venezolanos puedan ir a las urnas. Y si eso es lo que el pueblo venezolano decide, así estará asegurado el apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora pasamos también, Julio, usted le preguntaba sobre la decisión que tomó el Estado de Illinois en los Estados Unidos. Desde el 1 de enero se vende legalmente la marihuana recreacional. En un solo día, cerca de $3.2 millones se recaudaron por cuenta de esta actividad. Y usted le preguntaba si es posible pensar que esa sea una opción para Colombia, legalizar la venta de marihuana. Y dice que esas son cuestiones domésticas de nuestro país y también domésticas de los Estados Unidos, y que él ya tiene suficiente con lo que tiene en materia de política exterior, teniendo a cargo el Departamento de Estado. Y finalmente, usted, Julio, le preguntaba por el gobierno del presidente Iván Duque y la implementación del acuerdo de paz, cómo lo veía, y dice que los Estados Unidos deja esas cuestiones domésticas en manos de cada uno de los países. Sin embargo, lo que sí resalta nuevamente es la importancia que tiene para los Estados Unidos la relación bilateral con Colombia, tener un buen aliado en el presidente Duque, que dice que lo tiene, como lo tiene también con Juan Guaidó. Vuelve a reforzar la figura de Juan Guaidó, y lo que más importa es cooperar en esa relación bilateral en distintos temas, como la seguridad, pero también resalta el trabajo de la Armada Nacional durante este fin de semana, con la tragedia que se presentó en las Islas del Rosario, donde falleció un trabajador de la Embajada de los Estados Unidos de nacionalidad estadounidense, y resalta el trabajo que hizo la Armada para colaborar con el gobierno estadounidense en la búsqueda de esta persona. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.